Preparemos el camino a la parucía. Preparemos el camino a la parucía. Preparemos el camino a la parucía. Preparemos el camino. Preparemos el camino a la parucía. Bienvenidos preciosos a este tercer Shabbat del mes noveno del calendario bíblico, y hoy le damos gracias a Jehová por este día, y por eso comenzamos con la oración de apertura, reconociendo que Jehová es nuestro dueño y Señor. A ti, Padre amado, te alabamos y te bendecimos en este día santificado, en este día apartado, en este día de descanso y de reposo, en este día de pacto, para tener comunión con Jehová, quien ha creado este día para tener ese descanso con sus hijos amados. Y nosotros aquí llegamos ante tu trono, Padre Santo. Llegamos en adoración, llegamos en obediencia, llegamos para rendirte pleitesía, porque eres tú el único dueño, eres tú a quien amamos sobre todas las cosas. Te damos gracias, Padre Santo, por habernos creado, por habernos hecho a tu imagen y semejanza, y por eso tenemos tu carácter, por eso vivimos en tu amor, por eso vivimos en tu perdón. Y así como tú enviaste a tu Hijo, Yeshua HaMashiach, para salvación de todos nosotros, ahora nosotros reconocemos a Yeshua HaMashiach como nuestra cabeza y vivimos en pacto con Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre amado, por este día santificado donde el Ruach HaKodesh se apodera de cada uno de nosotros y nos da la revelación en el Rema, porque vivimos apegados a tu logo. Te alabamos, Padre Santo, por crear un día especial, un día diferente, un día distinto, en el cual reposamos para estar contigo. A ti, Señor, el poder, el honor y la gloria. A ti, Señor, te damos las gracias por este día, y hoy lo celebramos con mucho gozo y con mucha alegría, porque sabemos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. A continuación, la primera lectura de la hermenéutica del día de hoy, y está tomada del libro de Isaías, capítulo 35, versos del 1 al 6a y el verso 10. Que se alegren el desierto y la tierra seca, que con flores se alegre la pradera, que se llene de flores como junquillos, que salte y cante de contenta, pues le han regalado el esplendor del Líbano y el brillo del Carmelo y del Sarón. Ellos a su vez verán el esplendor de Jehová, todo el brillo de nuestro Dios. Robustezcan las manos débiles y afirmen las rodillas que se doblan. Díganle a los que están asustados: calma, no tengan miedo, porque ya viene su Dios a vengarse, a darles a ellos su merecido. Él mismo viene a salvarlos a ustedes. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos gritará de alegría.
porque en el desierto brotarán chorros de agua que correrán como ríos por la superficie. Y por ahí regresarán los libertados por Jehová. Llegarán a Sión dando gritos de alegría y con una dicha eterna reflejada en sus rostros. La alegría y la felicidad los acompañarán y ya no tendrán más pena ni tristeza. El salmo es el 146, sus versos son 7, 8 al 9a, 9bc al 10. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Y su justicia da a los oprimidos, proporciona su pan a los hambrientos. El Señor deja libre a los presos. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor da la vista a los ciegos. El Señor endereza a los encorvados. El Señor ama a los justos. Da el Señor protección al forastero. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Y reanima al huérfano y a la viuda, mas desvía el camino de los malvados. El Señor reina para siempre, tu Dios, Sión, de generación en generación. Aleluya. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. La segunda lectura está tomada de la carta de Santiago en su capítulo 5, versos del 7 al 10. Dice así: tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra, que ha aguardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se peleen unos con otros y así no serán juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor y tómenlo como modelo de paciencia. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 11, versos del 2 al 11. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Yeshua les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel
para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Yeshua comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta. A este se refiere el texto de la Escritura. Yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. A continuación, la ley espiritual y su complemento. Tenemos como ley espiritual en Mateo capítulo 11, el verso 10b-c, que dice así: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote el camino. En cuanto al complemento de esta ley espiritual, tenemos en la primera lectura Isaías capítulo 35, el verso número 10. Y por ahí regresarán los libertados por Jehová. Llegarán a Sión dando gritos de alegría y con una dicha eterna reflejada en sus rostros. La alegría y la felicidad los acompañarán y ya no tendrán más pena ni tristeza. En cuanto a la segunda lectura, la carta de Santiago, capítulo 5, el verso es el 10. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor y tómenlos como modelo de paciencia. En el Salmo 146, el verso es el 10. El Señor reina para siempre. Tú, Dios, Sión, de generación en generación. Aleluya. Ley y complemento sin referencia de citas bíblicas. Yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote el camino. Y por ahí regresarán los libertados por Jehová. Llegarán a Sión dando gritos de alegría y con una dicha eterna reflejada en sus rostros. La alegría y la felicidad los acompañarán y ya no tendrán más pena ni tristeza. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor y tómenlos como modelos de paciencia. El Señor reina para siempre, tu Dios, Sión, de generación en generación. Aleluya. Y el título de la hermenéutica del día de hoy es: preparemos el camino a la parucía. Amén. La introducción de la hermenéutica de hoy dice de la siguiente manera: preparar el camino del Señor es responsabilidad de la Madre Eclesía, quien en santidad está llamada a reflejar lo que el amado esposo, Yeshua HaMashiach, es. Está llamada a multiplicar lo que el amado Yeshua es. Y está llamada a dar luz lo que el amado Yeshua HaMashiach es. La Eclesía persevera continuamente en santidad. Por ello anhela en cada fiesta de otoño que al sonar de las trompetas del Yom Teruah aparezca el amado Yeshua HaMashiach, por cuanto siempre está con su recipiente lleno de aceite, suspirando por la llegada del amado. El esposo,
para consumar la salvación propia de la cosmovisión. Posee la vocación de vivir en santidad, creyendo en todo tiempo en las promesas del amado, sabiendo que toda palabra de Yeshua HaMashiach es palabra de Jehová. Esto le permite vivir anhelando la parucía. Yohanan el Bautista preparó el camino al Señor. De hecho, varios de los discípulos antes de ser de Yeshua eran de Yohanan. En el antiguo imperio romano existía la figura de los heraldos, heredada del imperio griego, donde se enviaba con anticipación a un mensajero del rey a un territorio para que preparase al pueblo para la llegada del máximo gobernante. Entonces, los caminos eran acondicionados para que el viaje del rey fuese placentero y al llegar toda la población estaba dispuesta para recibirlo. Yohanan fue el heraldo mensajero que preparó el camino, llamando a la gente para hacer techubá, volver a la práctica de la instrucción, la Torá, de la palabra de Jehová, para purificarse y ser aptos para la venida de la promesa de Yeshua HaMashiach. Los que crecimos con plantas frutales en nuestras casas, nos tocaba hacer caminos de surcos con pendiente entre las distintas plantas para que al abrir el agua, ésta transitara por gravedad hasta alcanzar todos los árboles sembrados en el patio de la casa. En consecuencia, si el camino perdía la profundidad o se llenaba de hojas, lograba interrumpir el riego del jardín. Preparar requiere la idea de hacernos cargo de anticipar, reunir las condiciones necesarias para que llegada la parucía se manifieste la salvación en nosotros. La prudencia indica que se debe preparar con anticipación toda dádiva, para que llegada la hora solo sea cuestión de servir. De igual forma, para el vivir en santidad. Tenemos la asignación de hacer discípulos de Yeshua, gente capaz de abandonar el demonio, el mundo y la carne, para ceñirse a la voluntad plena de Jehová en la cultura del reino, asumiendo el vivir en el mundo sin ser parte de él, por lo que la persecución no le faltan en su diario vivir. Concretamente, al igual que Yohanan, nosotros somos mensajeros llamados a ser valientes para comunicar el mensaje de la salvación, proclamando arrepentimiento y bautismo para volver al fundamento de la instrucción, pero mucho mejor, porque poseemos el poder del Ruach HaKodesh, quien vence toda esclavitud de pecado en nuestras vidas. En cuanto al Evangelio, la palabra de hoy nos muestra que la parucía será un evento que no tomará por sorpresa a quienes viven en santidad. Ya estos están continuamente anhelando la venida del amado esposo, al igual que Yohanan, quien reconoció enseguida quién era Yeshua y cuestionaba el hecho de que era más bien él quien debía ser bautizado por el Hijo de Jehová y no al revés. El Evangelio del Reino es cuestión de palabra y obra, por lo que Yeshua le manda decir a Yohanan lo que experimentan sus propios discípulos, que los ciegos por fin ven, los cojos por fin andan, y la buena nueva del reino es predicada a los pobres, a los que son humildes, sujetos en dependencia a Jehová. En la primera lectura se ofrece un contraste entre los que se salvan
por su humildad y los que se condenan por causa de su autosuficiencia, registrándose a tomar o resistiéndose a tomar el camino de la salvación, la parusía. Es al mismo tiempo festejo para los santos y manifestación de la ira de Jehová para los impíos. En la segunda lectura del día de hoy, el apóstol Santiago nos habla que la clave en la espera de la parusía es la paciencia, es decir, la capacidad de asentarnos en la doctrina provisionada por el Padre Jehová, aprender a sufrir en la indolencia presente, teniendo en cuenta que las promesas del Eterno justo, pues, se cumplen en los ciclos de lluvias tempranas y tardías, como se ejemplifica con los ciclos propios en que el agricultor trabaja la tierra. Por último, en el Salmo se trata de una invitación a los santos de Jehová para que, alegrándose, preserven la necesidad de perseverar en los caminos que guían a la vida eterna, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ponte cómodo para que veas el transcurrir de esta hermenéutica del día de hoy. Amén. Comenzamos con el Evangelio. Mateo capítulo 11, versos del 2 al 11. Inmediatamente comenzamos con el diagnóstico. En este Evangelio, Yeshua comenzó su ministerio en Galilea. Lo podemos ver a partir del capítulo 4, versos del 2 al 17. Y llamó a sus primeros discípulos en el capítulo 4 de los versos 18 al 22. Y ministró a mucha gente, como lo vemos en el capítulo 4, versos del 23 al 25. Pero Mateo solo describe estos eventos brevemente. El sermón en el monte es lo que realmente presenta el ministerio de Yeshua y delinea sus enseñanzas en detalles en los capítulos del 5 al 7 y los milagros en los capítulos del 8 al 9. Estas dos partes significantes, sermón y milagros, preparan el camino para el verso 4 de nuestra porción del Evangelio del día de hoy, en la que Yeshua les dice a los discípulos de Yohanan o Juan que le digan las cosas que oyen y ven. Lo que han oído es el sermón en el monte y lo que han visto son milagros. En los versos de hoy, del 2 al 11, enfatiza el poder curativo, salvador y habilitador del ministerio de Yeshua HaMashiach. Estas características sorprendieron a aquellos que esperaban a un Mesías que juzgaría por fuego. Sin embargo, este capítulo después pasa a un tono de juicio, incluyendo las lamentaciones de los versos 20 al 24. Más adelante, el capítulo termina en un tono más suave. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, en los versos del 28 al 30. En este evangelio, particularmente, Yeshua conforta a los afligidos y aflige a los que están cómodos. Pila. Mateo 11, del verso 2 al 3, nos dice: ¿eres tú aquel que había de venir? En estos versos nos dice así Mateo: Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, pero lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Mateo mencionó el arresto de Juan en el capítulo 4, verso 12, pero no ofreció ninguna explicación. En el capítulo 14, verso del 1 al 12, nos cuenta la historia del matrimonio de Herodes con la esposa de su hermano.
La crítica de Herodes por parte de Juan, su arresto subsiguiente y el baile de la hija que termina en la decapitación de Juan. De acuerdo con Josefo, historiador, Herodes envió a Juan a prisión en Maqueronte, al lado oriental del Mar Muerto, y Herodes, ubicado en el desierto al este del Mar Muerto, sorprende que Juan hiciera esta pregunta. Es la pregunta del verso número 3. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Lucas dice que aún antes de nacer Johanán y Yeshua, Miriam visitó a Elisheba, la madre de Johanán. Como oyó Elisheba la salutación de Miriam, la criatura saltó en su vientre, y Elisheba exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versos del 41 al 42. En el Mateo capítulo 3, verso 3, nos muestra que es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Cuando Yeshua se presentó ante Johanán para ser bautizado, Johanán protestó. Johanán quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí y soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, verso 14 de este evangelio. Después del bautizo, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu de Jehová, el Ruach HaKodesh, como una paloma, y una voz de los cielos clamó en el capítulo 3, verso 17. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. ¿Cómo puede Johanán preguntar si Yeshua es el que ha de venir? La razón por la pregunta de Johanán se encuentra en sus expectativas mesiánicas. Mateo, en el capítulo 3, verso del 2 al 3, nos los dice así. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Avisó que el que viniera bautizaría con Ruach HaKodesh y fuego. Y lo vemos en Mateo capítulo 3, verso 12. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja quemará en el fuego que no se apaga. Por ello, Johanán esperaba a un Mesías de fuego y azufre, y Yeshua no cumple con esta imagen. Primero, ha pronunciado bendiciones sobre los pobres de espíritu y los que hacen la paz, como lo vimos en el capítulo 5, versos del 1 al 11 de este evangelio. Segundo, ha pedido a sus discípulos que amen a sus enemigos en el capítulo 5, versos 42 al 48. Luego les ha avisado como tercero que no juzguen a los demás en el capítulo 7, versos del 1 al 5 de este evangelio. Estas enseñanzas parecen débiles en comparación con las acciones de fuego y azufre anticipadas en la predicación de Johanán. Además, Yeshua se alejó de Jerusalén, el hogar del templo y centro de autoridad religiosa, y empezó su ministerio fue en Galilea, como lo vemos en el capítulo 4, verso 12. Después, más adelante, en los capítulos del 8 al 9,
Yeshua ministró a la gente con una serie de sanaciones como un ministerio ambulante que trae consecuencias solo para los sanados, significante para la nación entera. Siglos han pasado desde que Israel oyera una voz profética, además de la de Johanán. El pueblo busca una voz de autoridad, un fuego que purgue la escoria, un líder poderoso que restaure Israel a su gloria pasada, un Mesías que restaure el pueblo de Jehová. Johanán sigue observando a Yeshua, esperando ver fuegos artificiales, pero hasta ahora ha sido decepcionado. Es el mismo problema en la iglesia hoy, que sigue con su día a día, predicando con la mayor parte de los ya convertidos, mandando algunos dólares a víctimas de desastres, ayudando a alguna familia en momentos de sufrimiento y enseñando a los niños cuentos de la Biblia. ¿No parece mucho? ¿No debería la iglesia sacudir los cimientos? ¿No debería parecerse más un constructor a cargo de una renovación urbana, derrumbando y reconstruyendo, y parecerse menos a un hombre diestro arreglando goteras? Además, el encarcelamiento de Johanán nos trae otra pregunta de Juan. Primero, si Jehová escogió a Johanán para preparar el camino del que ha de venir, ¿qué hace encarcelado? Si Yeshua es el que ha de venir, ¿por qué no trae fuego del cielo sobre todos los opresores de Johanán? ¿Por qué no abre un terremoto las puertas de la prisión, como ocurrirá más tarde para Pablo y Silas, y lo podemos comprobar en Hechos 16? ¿Por qué permite Jehová que su profeta pase días largos y solitarios sentado en una prisión? Tenemos esas mismas preguntas hoy. ¿Por qué permite Jehová que los justos sufran? ¿Por qué no responde Jehová a nuestras súplicas de sanar si pagamos el diezmo? ¿Por qué Jehová no nos recompensa con riquezas si nos formamos, nos congregamos y le servimos? ¿Por qué Jehová no nos encuentra un trabajo, una esposa, un esposo o cumple nuestros propósitos? Debemos admirar a Johanán. Se dirige a Yeshua de la misma manera directa que puede, o de la manera mejor que puede, en esta manera directa, ya debido a que está encarcelado. No critica por la espalda. Johanán manda a sus discípulos a preguntarle a Yeshua. Tiene dudas, pero está dispuesto a escucharle decir a Yeshua que él es el que espera. Más adelante, en los versos 4 y 6, les dice: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Vamos a leer estos versos. Yeshua le contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Como se mencionó, los que oyeron los discípulos de Johanán fue el sermón en el monte en los capítulos del 5 al 7. Y lo que vieron fueron milagros en los capítulos del 8 al 9. Entonces Johanán reconoce la alusión bíblica en la respuesta de Yeshua del verso 5. Está comprobando a Isaías 29, verso 18. Habla de sordos que oyen y ciegos que ven.
Isaías capítulo 35, verso 6, habla de cojos que saltan como ciervos. Isaías 26, verso 19, habla de muertos que viven. Isaías capítulo 61, verso 1, da buenas noticias para los oprimidos, corazón partido, cautivos y prisioneros. Estas señales son las de la venida del Mesías. El final de la era antigua ha llegado. La nueva edad amanece. La nueva edad se manifiesta en palabra y obra. Aún así, los milagros evocan fe y duda, porque fidelidad es una respuesta personal en medio de las pruebas. En los capítulos del 8 al 9, Yeshua ha dado vista a los ciegos. Lo podemos ver en el capítulo 9, versos del 27 al 31. Hace que los que los cojos anden. Y lo podemos ver en el capítulo 9, versos del 2 al 8. También limpia a los leprosos. En el capítulo 8, versos del 1 al 4. Sana a un hombre mudo y sordo. En el capítulo 9, versos 32 al 34, y resucita a los muertos, en el capítulo 9, versos del 18 al 26. También Yeshua cumplió milagros que no forman parte de la lista de Isaías. Sanó al criado del centurión en el capítulo 8, versos del 5 al 13. Sanó a la suegra de Simón y a muchos otros en el capítulo 8, versos del 14 al 17, calmó una tormenta en el capítulo 8, versos del 23 al 27 y exorcizó un endemoniado en el capítulo 8, versos del 28 al 34. Yeshua pronto llegará. El fuego y el azufre. Lo podemos ver en Mateo en los capítulos 24 y 25. Pero primero establece un ministerio de sanar y de salvar. A los pobres se les traen las buenas noticias. Parece poca cosa y guarda lo mejor para el final, culminando con el milagro de resucitar a los muertos, como lo vemos en el capítulo 9, versos del 18 al 27. ¿Por qué no parar allí? Porque los pobres, humildes de corazón, cautivos y prisioneros le importan a Yeshua. La respuesta de Yeshua pide mucho de Yohanan. Le pide que aumente su entendimiento para comprender a un Mesías diferente del que él esperaba. Es de admirar que Yohanan, por no romper con Yeshua en ese momento, es lo mismo que Yeshua nos pide hoy, que aumentemos nuestro entendimiento para comprender a un Mesías diferente del que preferimos, es decir, un Mesías mágico, que solucione todos nuestros problemas y nos dé cosas buenas. En el verso 6 dice, y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Yeshua podría reprender a Yohanan por sus dudas y no lo hace. Aunque Yeshua no ha cumplido las expectativas de Yohanan, Yohanan no ha permitido que eso le sirva de tropiezo o escándalo. Pronto Yeshua se enfrenta con las ciudades que no se habían arrepentido. En el capítulo 11, versos del 20 al 24, con gente local que se escandalizaba de él. En el capítulo 13, verso 57, por fariseos que se ofendieron. En el capítulo 12, versos del 1 al 8, y que tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. En el capítulo 12, versos del 9 al 14. Que acusaron a Yeshua de usar el poder de Belzebú en el capítulo 12, verso 24, y aún sus discípulos
que se dispersaron abandonándole, en el capítulo 26, versos del 31 al 33. Johanán no ha hecho ninguna de esas cosas. Solo pide a Yeshua que confirme que Él es el que todos han estado esperando. Y Yeshua, en respuesta, ofrece una bendición, no solo para Johanán, sino para todos. Dice, no tropiecen ni se escandalicen por los milagros que Yeshua no cumple, porque se convierten en tropiezo para la fe. Yeshua nos bendice cuando permanecemos fieles a esperar de oraciones que quedan sin responder o esperanza que quedan sin cumplir. Más adelante, en los versos del 7 al 10, un profeta, y más que un profeta, nos dice Mateo de la siguiente manera. Una vez que se fueron los mensajeros, Yeshua comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? Una caña agitada por el viento. ¿Qué iban ustedes a ver? Un hombre con ropas finas. Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? A un profeta. Eso sí, y créanme, más que un profeta. A este se refiere el texto de la Escritura. Yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote el camino. Yeshua define a Johanán una caña, ropas finas y palacios, palabras que pueden dirigirse a Herodes Antipas. Johanán no es una caña que se dobla en cualquier dirección, que se dirija el viento, sino que es un roble parado, alto y fuerte. Está vestido no de ropas finas, sino en pelo de camello y un cinto de cuero, y no vive en palacios. Yeshua responde a Johanán en el cumplimiento de Malaquías capítulo 3, verso 1. Johanán cumple con la profecía y al mismo tiempo profetiza. Es un mensajero del final del tiempo y es un predecesor del Mesías. Jehová imprimió en Johanán el espíritu de Elías y Yeshua explicó que Juan era abridor de camino o brecha, profetizado por Miqueas 2 del 12 al 13. Quiero reunir a Jacob entero y recoger el resto de Israel. Los pondré como un rebaño en el corral, como rebaño en medio del pastizal, como una multitud alegre. El que abre camino saldrá delante de ellos, y ellos alargarán el paso. Les hará pasar la puerta, y por ella saldrán. Si su rey marchará delante de ellos, Jehová los encabezará. Johanán metió las ovejas en el aprisco hasta que llegó Yeshua, abrió el japorés y les dijo, síganlo a él. Johanán prepara el camino para el que ha de venir, así como personas estudian bien las carreteras antes de que el rey viaje por ellas, así como sirvientes arreglan hoyos en la tierra y soldados exploradores aseguran su seguridad, así como ejecutivos tienen asistentes que hacen sus planes de viaje, secretarias que hacen sus reservaciones, choferes que conducen sus coches y pilotos que vuelan sus aviones. Así es como los servicios cumplidos por el que prepara el camino aumenta la habilidad del ejecutivo para cumplir su trabajo. Johanán preparó la entrada de Yeshua al mundo, llamando a la gente para que se arrepintieran. Malaquías 3, verso 1 dice, y aquí yo envío mi mensajero,
el cual preparará el camino delante de mí, refiriéndose a Jehová Dios. Yeshua cambia el mí por ti, aplicando el mismo verso a sí mismo. Yeshua es la manifestación de Jehová Dios. En el verso 11, el más pequeño en el reino de los cielos, dice así: yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Hay una gran línea divisora en el centro de la historia con los profetas y Yeshua. Yohanan es una figura transitoria, lo podemos ver en los versos del 12 al 14. Se encuentra en el final de la antigua era. Es su más grande representante y el menor que el más humilde de la nueva era. Una metáfora apropiada es la del astrónomo o de un astrónomo brillante antiguo, cuyas observaciones estaban limitadas por un telescopio pequeño y primitivo. Nunca podría aproximar su trabajo al de una persona ordinaria que tiene acceso a los telescopios espaciales de hoy. Como Moisés, Yohanan marchó hasta el borde de la promesa sin entrar en ella. Fue el predecesor de Yeshua, pero no su discípulo. Si el menor en el reino de los cielos es más grande que Yohanan, considere dónde nos pone eso a nosotros. Podemos ser hijos de Jehová muy ordinarios, pero Jehová nos considera grandes. En cuanto al pronóstico de esta lectura, tenemos que la línea divisoria en el centro de la historia, con los profetas por un lado y Yeshua por el otro, Yohanan es una figura transitoria y lo vemos en los versos del 12 al 14. El verso 12 nos dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cita favorita de Osvaldo Enrique, de muchos también. Violencia en griego es biazo, meterse a la fuerza. Yohanan el Bautista hizo el rompimiento en su generación, llamando al pueblo al arrepentimiento, porque el reino de Jehová ya está aquí. Los que atienden el mensaje del profeta son también rompedores de brecha en favor de su generación, voluntad que va impresa en el cambio. Yeshua te dice: tu aspiración es ser como yo. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 55, versos del 6 al 8. Debes escalar el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, verso 3. Lo tuyo es la resistencia, la persistencia y la perseverancia. En los versos del 16 al 30, Yeshua confronta al pueblo por no recibir al enviado de Jehová y advierte sobre las consecuencias con una profecía. A pesar que el Señor envió a Yohanan preparando el camino del Mesías, solo un remanente respondió. Pocos reconocieron a Yeshua. En los versos del 16 al 19 nos habla de los niños caprichosos. Y Yeshua corrige a los judíos por su duro corazón, porque su juicio se basa en la apariencia. Están en la plaza los que están buscando un direccionamiento de cómo analizar los sucesos y no se dejaron guiar por la sabiduría. En los versos del 20 al 24 es la llamada a la conversión. Y recrimina a las ciudades de Galilea, donde había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido, aunque estaba el Mesías entre ellos,
Son las ciudades de Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm, las cuales compara con Tiro, Sidón y Sodoma, ciudades donde no estuvo, y señala que el día del juicio será más compasivo con ellas que con las que sí estuvieron en sus predicaciones y vieron sus milagros por ser de corazón duro. En los versos del 25 al 27, el Padre es revelado al que acepte, crea, obedezca y sea fiel a Yeshua. Es revelado a gente sencilla que se humilla. Hay una condición para recibir la sabiduría. Debe haber una humillación, convicción y querer ser disciplinado por ella. Jehová conoce las intenciones de nuestro corazón. En los versos del 28 al 30, Yeshua nos propone que aceptemos su yugo. Representa la suma total de las obligaciones de sus estatutos, normas y decretos para tener descanso. La verdadera shalom por hacer la voluntad de Jehová. Acepta mis enseñanzas y recibe salvación por medio de la confianza en mí. Es una invitación personal que nos hace Yeshua. En cuanto al control del pronóstico, tenemos lo siguiente. Primero, por haber recibido salvación, ahora la Iglesia santificada es heraldo que prepara el camino para llevar el mensaje de salvación a otros hacia la segunda venida de Yeshua, perseverando en comunión y crecimiento espiritual guiada por el Ruach HaKodesh. Segundo, no debemos ser tibios en transmitir el mensaje de salvación. Jehová siempre da oportunidades a su pueblo. Basta de excusas. Tenemos el testimonio en su palabra, con todas las señales y maravillas hechas por Yeshua, por sus apóstoles, por gente de fe. Y no solo eso, hoy en día nosotros mismos somos testigos y testimonio de sus maravillas en nuestras vidas. Tercero, debemos ser agradecidos en el cumplimiento del propósito, en obediencia al pacto. La mano poderosa de Jehová sigue operando porque Él es fiel. No seamos de los que no atienden su mensaje de perseverar en santidad o buscan a Jehová solamente para recibir un milagro, quedándose con la bendición y olvidándose del autor de la bendición. 4. No nos enfriemos, no nos cansemos de decir la verdad como profetas, sacerdotes y reyes de Jehová. Seamos valientes en transmitir el mensaje de vida. Si no escucha la audiencia, ellos simplemente no tuvieron oídos para oír. No quisieron escuchar para obedecer. Amén. La primera lectura, recordemos que está tomada de Isaías, capítulo 35, versos del 1 al 6a y verso 10, diagnóstico. Este capítulo corresponde a la primera parte de Isaías, de los capítulos 1 al 39, que se denomina castigo y purificación por el pecado. Este libro de Isaías es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. En 23 libros hay 590 referencias. El capítulo 35, que corresponde el día de hoy, contrasta mucho con el capítulo 34, que le antecede. Jehová ha irado llena de sangre la espada, con la gran matanza en tierra de Edom. Muestra el juicio del Señor para una tierra pecadora. Este capítulo 35 tiene un tono parecido al de segundo Isaías,
de los capítulos 40 al 66. Eruditos sugieren que puede ser obra del segundo Isaías y otros no lo consideran así. En cuanto a la literatura del capítulo, se observa en los versos del 1 al 7 una estructura cuismática, un quiasmo. Es una construcción retórica en la que el orden de las palabras en la segunda de dos frases emparejadas queda inversa a la primera. Son bastante comunes en la poesía bíblica. Ejemplo tenemos la transformación de la creación en los versos del 1 al 2. La transformación de una humanidad incapacitada en el verso 3. La afirmación del inminente rescate de Jehová en el verso 4. La transformación de una humanidad incapacitada en los versos 5 al 6a. La transformación de la creación en el verso 6b al 7. Vemos que hay paralelos entre el verso 1 y 2 y el verso 6b y 7. Transformación de la creación. Y entre el verso 3 y el verso 5 al 6. Transformación de la humanidad incapacitada. Y con el verso 4 como un enfoque principal y el centro de todo, inminente rescate de Jehová. Comenzamos con el verso 1 y 2, titulado Han de alegrarse el desierto y la soledad. Y dice así: que se alegren el desierto y la tierra seca, que con flores se alegre la pradera, que se llenen de flores como junquillos, que salte y cante de contenta, pues le han regalado el esplendor del Líbano y el brillo del Carmelo y del Sarón. Ellos, a su vez, verán el esplendor de Jehová, todo el brillo de nuestro Dios. Se presenta un fuerte contraste con la tierra empapada de sangre y el polvo convertido en sulfuro y alquitrán ardiente del capítulo 34, versos 7 y 9. En el capítulo 35, el desierto es desierto, pero un desierto que se alegra y florece, que cobra vida con flores brillantes después de una lluvia. Es imagen para transmitir lo que estará presente en el lugar donde Jehová forjó la nación de Israel. Estos versos son una metáfora de renovación y vitalidad espiritual para un pueblo en una relación justa con Jehová, de quien recibe la bendición de la prosperidad. Recordemos a Jehová con su pueblo. Durante sus 40 años los mantuvo en el desierto. Jehová estuvo con Israel para que no le faltara nada. Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Jehová lo humilló y dice, lo sustentó con maná, comida que no conocía, ni sus padres le habían conocido, para hacerle saber que el hombre no vivirá de solo pan, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre, en Deuteronomio capítulo 8, versos 3. Johanán entró en el desierto para proclamar la necesidad de arrepentirse y lo vemos en Mateo capítulo 3, verso 1. Yeshua fue tentado en el desierto, Mateo capítulo 4, versos del 1 al 2, y se retiró al desierto para orar, en Lucas capítulo 5, verso 16. Por lo tanto, se observa que el desierto está entretejido con la historia y la disciplina espiritual de Israel. 3 lugares son mencionados en el verso 2. El Líbano, Carmelo y Sarón, famosos por su belleza. El Líbano
en el mar Mediterráneo a unas 25 millas o 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Tiene montañas nevadas, arroyos nutridos por la nieve y bosques de cedro. Salomón arregló con Irak de Tiro usar cedros de Líbano para construir el templo en Primera de Reyes, capítulo 5, lo pueden buscar, porque eran árboles dignos de un rey o del Señor. Con respecto al Monte Carmelo, en la costa mediterránea, a 17 millas o 27 kilómetros del oeste del mar de Galilea, sale del mar de manera majestuosa, aunque solo tiene 1.740 pies, 530 metros de altura. Goza de lluvia abundante que nutre su amplia vegetación. La planicie de Sarón es una bella meseta conocida por sus flores y campos fértiles que se extiende a unas 35 o 40 millas o de 35 a 40 millas, lo que quiere decir 55 a 65 kilómetros hacia el sur por la costa mediterránea desde el monte de Carmelo. Estos tres lugares ubicados en la costa mediterránea representan prosperidad y están alejados del desierto que representa austeridad, tanto geográfica como espiritualmente. Aún así, el desierto llegará a ser como estos lugares gloriosos y majestuosos. En el verso 8 podría representar el pueblo de Jehová o cualquier persona alineada o ajustada a la palabra de Jehová Dios. En los versos del 3 al 4, confórtense, no teman, nos dice Isaías de la siguiente manera: robustezcan las manos débiles y afirmen las rodillas que se doblan. Díganles a los que están asustados: calma, no tengan miedo, porque ya viene su Dios a vengarse, a darles a ellos su merecido. Él mismo viene a salvarlos a ustedes. En las décadas como exiliado y bajo servidumbre, Israel se ha debilitado en espíritu y fortaleza para recuperar su fuerza física. Debe partir de recuperar el espíritu. Para ello, deben preparar los cimientos de su esperanza, en la que encuentra fuerza espiritual y física que no sabía que tenía. Para ello deben sacar todo miedo, como lo vemos en el verso 4a, que debilita el espíritu, y partir de su confianza en Jehová, que echa todo miedo fuera. Jehová es amor, y el amor echa fuera todo aquel miedo, todo temor. En el verso 4b dice que Jehová es el único que salva. Jehová levantará a Ciro de Persia, quien derrotará a Babilonia e instituirá a Persia como poder dominante. Ciro permitirá que los exiliados regresen a Jerusalén. Hay una orden en el verso 4a, no temer, y una promesa en el verso 4b, Jehová salvará. Consejo y promesa eternos, dirigidos al pueblo de Jehová, de cualquier tiempo y lugar, porque israelitas son los que se dejan gobernar por Jehová. En Isaías capítulo 35, versos del 5 al 6 y el 10, se titula: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y estos versos dicen así: entonces los ojos de los ciegos se despegarán, y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos, y la lengua de los mudos gritará de alegría, porque en el desierto brotarán chorros de agua que correrán como ríos por la superficie.
Y por ahí regresarán los libertados por Jehová. Llegarán a Sión dando gritos de alegría y con una dicha eterna reflejada en sus rostros. La alegría y la felicidad los acompañarán y ya no tendrán más pena ni tristeza. En los versos 5 al 6a se presenta un lenguaje poético y por ello se dan varias interpretaciones. Relatar la preocupación de Jehová por aquellos con enfermedades físicas. Metáfora para el pueblo de Israel que vivirá una libertad jubilosa. Metáfora para el pueblo de Jehová en general. Escatológico del fin del tiempo, que retrata la belleza de lo que podemos esperar con Jehová en el cielo. Es probable que sean todas las anteriores y más. En el Nuevo Testamento retrata a Yeshua como el cumplimiento de esta promesa, contemplado en el Evangelio de hoy, cuando Yohanan mandó a sus discípulos a preguntarle a Yeshua en el verso 3, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Yeshua contestó en el verso 4, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Pasaje que sigue a una multitud de historias de sanación. La historia de un leproso en Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. La historia del siervo del centurión en Mateo capítulo 8, versos del 5 al 13. La historia de los muchos sanados en la casa de Pedro en Mateo capítulo 8, versos del 14 al 17. La historia del endemoniado de Gadara en Mateo capítulo 8, versos del 28 al 34. La historia del paralítico en Mateo capítulo 9, versos del 2 al 8. La historia de una niña pequeña y una mujer en Mateo capítulo 9, versos del 18 al 26. La historia de dos ciegos en Mateo 9, versos del 27 al 31. Y la historia del hombre mudo en Mateo capítulo 9, versos del 32 al 34. Los conceptos del Señor redimiendo a su pueblo continúa a lo largo del Nuevo Testamento y lo podemos ver en Marcos capítulo 10, verso 45, Lucas capítulo 1, verso 68, capítulo 21, versos 28, poniendo gran énfasis en la obra redentora de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 24, Efesios capítulo 1, verso 7, Colosenses capítulo 1, verso 14 y Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Y lo que es espiritual se convierte en físico, que se muestra cuando Pedro sana a un hombre que había nacido cojo. Lucas escribe que el hombre saltó y empezó a caminar, andando y saltando, alabando a Jehová en Hechos capítulo 3, verso 8. En el verso 6 dice, brotarán chorros de agua que correrán como ríos por la superficie. Recordemos que los versos anteriores describían la salvación por medio de varias metáforas. Un desierto que florece en los versos 1 y 2, Jehová que viene a salvar a la gente en los versos 3 y 4, y enfermedades curadas en los versos 5 al 6a. Aunque no estén desprovistos de vida, los desiertos presentan un ambiente hostil para la mayor parte de formas de vida, por la falta de agua que elimina la posibilidad de un cultivo tradicional. Aunque se puede sacar agua por condensación de los cactus y comer ciertos animales, serpientes de cascabel, por ejemplo, el desierto no apoya la subsistencia de la vida humana fácilmente. En el capítulo 34, una marca de maldición es el verso 13. Será una guarida de lobos.
Ahora esa maldición se invierte y se convierten en ríos de agua viva. Estará libre de todo animal peligroso. En el verso 35, o en este capítulo 35, verso 10, es lo que aparece en Isaías 51, verso 11. Pero es probable que este verso contemple las palabras originales. Regresarán los libertados quienes fueron rescatados por un proceso de redención. Redención es el precio pagado por la libertad de un siervo o un prisionero de guerra. Para liberar al cautivo se tuvo que pagar un precio por su rescate. La Torá requiere que familias paguen un rescate para recuperar la propiedad de parientes que han sido forzados a venderla. Levíticos capítulo 25, versos del 25 al 34. También vemos que apoyan a parientes necesitados sin esclavizarles en Levítico capítulo 25 en los versos 35 al 46. Y que rediman a parientes que han tenido que venderse a la servidumbre. Levíticos capítulo 25, verso del 47 al 55. Pero aquí Jehová es quien redime, es quien paga el rescate por el pueblo de Israel, es quien garantiza su regreso. En cuanto al pronóstico de esta lectura, vemos que la profecía de Isaías, especialmente las más recientes, en los capítulos del 28 al 35, son cumplidas en el sitio de Jerusalén y en la victoria de Jehová sobre los asirios. Luego, en los capítulos que vienen en el libro de Isaías, hay dos pruebas más en que Ezequías necesita confiar en Jehová, igual como hizo durante la amenaza asiria. En el capítulo 36, el capítulo siguiente de Isaías, vemos la invasión de Sanaquerib en el año 14 del reinado de Ezequías, que corresponde al año 701 a.C., año en el que Sanaquerib, hijo de Sargón II, sitió a Jerusalén con sus ejércitos, y lo podemos buscar en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13. En este capítulo contiene las amenazas y las advertencias de los asirios y de su embajada de no confiar ni en la ayuda de Egipto ni en la ayuda de Jehová de Israel. En el capítulo 37, Ezequías, consternado, se dirige a Jehová para consultarle, e Isaías le pronostica la fidelidad de Jehová y los castigos que tiene preparado para los invasores. El ángel del Señor hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres, como lo vemos en el verso 36. En Isaías 38 presenta la enfermedad y sanación de Ezequías. Se enferma gravemente, pero clama a Jehová, y Jehová en su misericordia le salva de la muerte y le da 15 años más de vida. Ezequías entona un salmo, el Salmo 30 de agradecimiento, en el resto del capítulo. Por último, en Isaías 39 llegan embajadores del rey de Babilonia para saludarle y pedirle una alianza de protección contra Asiria. Ezequías otra vez cae en la trampa de buscar la seguridad en los hombres mediante las naciones extranjeras y en el poder militar y económico, en vez de dirigirlo a la casa de Jehová para adoración. Se comporta como Salomón lo hizo con la reina de Saba. Intenta impresionarlos con su riqueza material, y por eso las profecías de Isaías capítulo 13, versos del 1 al 18, sobre Babilonia como instrumento de la ira de Jehová se cumplen. Ejemplo que debemos considerar en el día de hoy. En cuanto al control del pronóstico,
tenemos que la esperanza del pueblo de Jehová descansa en su promesa de un lugar de renovación, capacitación y santificación, y que pudimos ver en este capítulo estudiado en el día de hoy. Por ello, primero debemos reconocer a Jehová como nuestra única fuente legal, porque es el único que da palabra de vida, que nos renueva, como lo vimos en los versos 1 y 2 y 7 del capítulo 35 estudiado. Por tanto, debemos entender que el desierto es un lugar de disciplina espiritual, donde somos formados para conocer su palabra. Es el lugar de prueba, donde por obediencia crecemos y donde Jehová nos sostiene por fidelidad. Segundo, Jehová es la única fuente legal. Por ello, la semilla sembrada en nuestras vidas debemos cuidarla y cultivarla a diario. Su palabra nos capacita, como lo vimos en los versos 3 al 6 estudiado hoy. Nos trasladó de las tinieblas, con manos débiles, rodillas vacilantes, ciego, sordo, cojo y mudo, y nos fortaleció en la luz, afirmado, con vista, oyendo, caminando, habilitado y alentado en su amor y misericordia. Tercero, Jehová es nuestro creador que nos santifica. Y lo vimos en los versos del 8 al 10. Hace una calzada, un camino de santidad, para que por ella camine su pueblo, por permanecer en sus mandatos y estar alegres en la espera de sus promesas, da salvación y vida eterna. Cuarto, puede haber subidas y bajadas, curvas peligrosas, precipicios, circunstancias, tribulaciones y pruebas, pero todas suceden para bien de los que están en Cristo Jesús, quien nos ha dado Ruach HaKodesh, que nos llena de amor, poder y dominio propio, para que no caigamos mientras desarrolla la sabiduría y la madurez en nosotros, en el camino estrecho de la salvación. Ahora debemos perseverar en el camino de santidad, que nos hace ser perfectos en Yeshua y por obediencia recibir su bendición siempre. ¿Estás en el camino? ¿Estás progresando en él? Amén. Segunda lectura tomada de la carta de Santiago, capítulo 5, versos del 7 al 10. Diagnóstico. En el contexto, en Santiago, capítulo 5, vemos cómo se manifiesta una fe viva, esperando la venida del Señor. En los versos del 1 al 5, Santiago no teme a los ricos ni a los poderosos y por ello les confronta por solo buscar las riquezas materiales. Santiago hace referencia a lo que habrá de ocurrir con la segunda venida de nuestro Señor, en donde se encontrará que la riqueza se pudre, el oro y la plata se oxidan, por lo tanto, todo lo que acumularon se volverá en su contra y les consumirá como fuego. Muchos pecadores reclaman venganza a Jehová, de los que los hombres no toman en cuenta, como impureza, injusticia, lujuria o placer desenfrenado. Todo lo que nos ha dado Jehová debe ser administrado con justicia, porque no hacerlo te hace culpable ante él. La riqueza sin justicia es destrucción. Sin sabiduría es una puerta de entrada al placer desenfrenado e insaciable que lleva a la codicia y a la avaricia. En los versos que corresponden al día de hoy, Santiago, versos del 7 al 10, nos dice: tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra, que ha aguardado desde las primeras lluvias hasta las tardías.
Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se peleen unos con otros, y así no serán juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor y tómenlos como modelo de paciencia. La iglesia primitiva vivía en constante especulación de la segunda venida de Yeshua HaMashiach, y Santiago exhorta a los suyos a seguir esperando con paciencia, porque ya falta poco. Esperar, así como el campesino lo hace en las lluvias tempranas y tardías. Deuteronomio 11:14. Yo daré a tu tierra la lluvia a su tiempo, en otoño y en primavera, y podrás cosechar tu trigo, tus uvas y tu aceite fresco. Jeremías capítulo 5:24. Sin que se les ocurriera decir, temamos a Jehová nuestro Dios, que nos manda lluvia en otoño y en primavera, y nos concede el tiempo justo para cosechar. Y Joel 2:23-24. Y ustedes, hijos de Sión, alégrense en Jehová su Dios, porque Él les da la lluvia de otoño para la fertilidad, y hace caer agua en otoño y primavera como antes. Las eras se llenarán de trigo puro, los lagares desbordarán de vino y aceite virgen. Las lluvias tempranas eran las de otoño, sin ellas la semilla no germinaría, y las lluvias tardías son las de primavera, sin ellas no maduraría. El campesino necesita tener paciencia para dejar que la naturaleza haga su obra, y la novia santa necesita también tener paciencia para esperar el regreso del novio amado de la iglesia. En los versos 9a-b, en momentos de dificultad se puede echar las culpas unos a otros por alguna situación en que se encuentran, por estar en la carne. Si lo hacen, quebrantan el mandamiento de no juzgarse unos a otros, como lo vemos en Mateo capítulo 7, verso 1. Y si quebrantan este mandamiento, serán condenados. En el verso 9c, durante el tiempo de espera del amado, se confirma la fe. La vuelta de Yeshua está cerca. El juez está a las puertas, dice Santiago, usando la misma frase que Yeshua en Marcos capítulo 13, verso 29. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya están a las puertas. Como lo dice en Mateo 24:33. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca a las puertas. Aunque Yeshua HaMashiach no volvió durante aquella generación, es interesante y provechoso reunir la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la segunda venida, en donde se encierra la verdad esencial, esperanza para la iglesia apartada y santificada. En el Nuevo Testamento se usan 3 palabras diferentes para describir la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Primero, parusía. Es la más corriente palabra que ha pasado así al castellano, en el sentido de advenimiento glorioso de Yeshua al fin de los tiempos. Y lo podemos contemplar en Mateo capítulo 24, versos 3, 27, 37, 39. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19, capítulo 3, 13, capítulo 4, 15, capítulo 5, verso 23. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. En Primera de Corintios 15, verso 23. En Primera de Juan 2, verso 28. En Segunda de Pedro 1, verso 16, y capítulo 3, verso 4.
En griego es una palabra normal para la presencia o la llegada de alguien y se usa para la visita del rey o del gobernador a una provincia de su imperio. Cuando se usa esta palabra en Yeshua, quiere decir que su segunda venida será la llegada del rey para recibir la sumisión y adoración de sus súbditos. Segundo, Epifanía. En griego corriente se usa para la aparición de Jehová como adorador y también se usa de la subida del trono imperial de un nuevo emperador romano. Cuando se aplica a Yeshua, esta palabra quiere decir que su segunda venida es la aparición de Jehová a su pueblo. Esta palabra la vemos en Tito capítulo 2, verso 13, en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Tercero, Apocalipsis, como se ve en primera de Pedro 1, versos 7 y 13. En griego ordinario quiere decir descubrir, poner de manifiesto, y cuando se usa en Yeshua quiere decir que su segunda venida será la revelación del poder y de la gloria de Jehová a la humanidad. El Nuevo Testamento deja bien claro que no hay nadie que sepa el día o la hora en que Yeshua vuelve. El mismo Yeshua lo ignoraba. Mateo capítulo 24, 36 y Marco 13, verso 32 lo contempla. Por ello, hacer especulaciones humanas sobre el tiempo de la segunda venida es inútil y son blasfemas, porque no se debe intentar descubrir lo que el Padre ha reservado exclusivamente para sí. Lo único que dice el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida es que será tan repentina como el relámpago y tan inesperada como el ladrón nocturno. Podemos leer Mateo capítulo 24, versos 27, 37 y 39. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Y segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. En el verso 10 dice Santiago, recuerda a sus lectores que los profetas y los hombres de Jehová no habrían podido cumplir su ministerio ni dar testimonio si no hubieran sido capaces de resistir pacientemente. La vida de los profetas siempre ha servido de ejemplo. Los escogidos por Jehová vivieron y sufrieron con paciencia, esperando el cumplimiento de los tiempos. La palabra da consuelo mediante el Ruach HaKodesh para esperar con paciencia, sabiendo que otros han pasado por lo que nosotros tenemos que pasar. Les recuerda que Yeshua mismo había dicho que el que persevere hasta el fin será bienaventurado, porque será salvo, en Mateo capítulo 24, verso 13. Pronóstico. En los versos del 13 al 20, Santiago destaca la importancia de la oración, tanto personal como comunitaria, capaz de sanar y levantar, resucitar al enfermo y el poder de perdonar los pecados, porque debemos vivir en el amor a Jehová y al prójimo como a nosotros mismos. En el verso 12 vemos que la perseverancia de Job es tomada aquí como ejemplo de virtud y entrega a la voluntad divina para que al final se cumpliera lo que el Señor dispuso. Se suele hablar de la paciencia de Job, pero pocas personas se han expresado tan apasionadamente como Job. Lo fundamental acerca de él es que, pese a todas las preguntas agonizantes que le rasgaban el corazón, nunca perdió la fe en Jehová. Y lo podemos ver en Job capítulo 13, verso 15, capítulo 16, verso 19
capítulo 19, verso 25. La suya no fue una sumisión muda y pasiva. Peleó, preguntó y a veces hasta desafió, pero la llama de su fe nunca se extinguió. La palabra que se le aplica aquí es esa gran palabra del Nuevo Testamento, hipomoné, que describe no una paciencia pasiva, sino ese espíritu que enfrenta la manera de la duda y del dolor y del desastre, y surge al otro lado con una fe aún más fuerte. En los versos 13 al 16 plantea que si alguno experimenta enfermedad en su cuerpo, entonces permita que los ancianos, líderes, servidores de Jehová oren por él y que le unjan con aceite consagrado a Jehová para que en el nombre del Señor sea sanado. El aceite es tipología de la presencia del Ruach HaKodesh en la vida del que cree, del que obedece. No hay misticismo alguno en hacerlo o no hacerlo. Al final, lo que cuenta es la fe con la que se ora al Padre en el nombre de Yeshua. Destaca que la oración fiel y confiada sana al enfermo, y si reconoce su pecado le será perdonado. La confesión a la falta debe ser continua y reiterada cada vez que hayamos caído. Destaca que la oración del que ha sido justificado por la obra redentora de Cristo es poderosa y eficaz para ser sanados y salvados. En el verso 17 nos muestra que Elías no era especial, era igual a nosotros, con nuestras mismas debilidades, pero vivía ajustado a la palabra de Jehová. Con fervor oró a Jehová y le concedió lo que pidió. Confirma el poder de Jehová y su respuesta con propósito al justo que clama. Nuestra oración es escuchada por la fe con la que es hecha, y la fe siempre está disponible para el que cree, para el que obedece. Es fácil que alguien que ha conocido la verdad pueda extraviarse y pecar de nuevo, pero Jehová dispone de oportunidad para compartir la palabra de verdad, para que vuelvan su corazón a Jehová y dejen de pecar. Por ello, el que convierte al pecador del mal camino no solo salvará su vida de la muerte, sino que obtendrá perdón de una multitud de pecados, como lo vemos en el verso 20. En cuanto al control del pronóstico de esta segunda lectura, tenemos la gran verdad que hay detrás de la expectativa de la segunda venida es que este mundo no va a la deriva, se dirige hacia una consumación. Hay un gran acontecimiento divino hacia el cual se mueve la creación entera. Por lo tanto, debemos considerar lo siguiente. Primero, tener paciencia en la espera de la justicia divina de la segunda venida, donde serán expuestas las obras de nuestras vidas con la confianza que los hombres pueden manipular y controlar, pero Jehová es justo y verdadero. Segundo, la espera no debe producir desesperación ni olvido, como nos lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 4. Por ello tenemos que estar preparados para cuando Yeshua venga, como los siervos del Señor que se han ausentado y que no sabiendo cuándo volverá exactamente, deben tenerlo todo dispuesto para cuando vuelva, ya sea por la mañana, al mediodía o por la tarde, como nos lo dice Mateo en su capítulo 24, versos del 35 al 51. Tercero, mantenernos firmes sobre la roca en la obra encomendada, porque aunque hayan pasado muchos años, la fidelidad a la palabra de Jehová permanece para siempre, viviendo santificados y no siendo tibios, para recibir con gozo y sin vergüenza
por estar en comunión con el Rey en su segunda venida. Cuarto, debemos recordar el ejemplo de los héroes de fe, manteniéndose firme en los momentos que se experimenta aflicción, prueba, tribulación, persecución. No se queje y no se quede quieto. Aproveche la oportunidad para acercarse a Jehová desde la oración y alabanza, que no permite que su corazón se apague, sino que se avive la llama que arde en el amor a Jehová. Quinto, preocuparse por los hermanos que se desvían de la verdad para que retornen el proyecto de Jehová. Quien lo hace obtiene la vida y el perdón de sus pecados. Amén. Y ahora vamos a estudiar el Salmo 146 en sus versos 7, 8 al 9a, 9bc al 10. Es un salmo de alabanza por la justicia de Jehová, libertador, salmo didáctico y post-exílico. Cada uno de estos últimos 5 salmos, del 146 al 150, empiezan y terminan con aleluya, alabado sea Jehová. Nuestra confianza debe estar en Jehová y no en el hombre. Por ello, ahora que le pertenecemos, vivimos para cumplir su propósito en nuestra vida. Este salmo, bien estructurado, muestra un arreglo llamado correspondencia combinada, donde los temas se repiten en forma sistemática. Alabanza en los versos 1 y 2. Es malo confiar en el hombre en el verso 3. El hombre no tiene poder en el verso 3 también. El hombre es perecedero en el verso 4. Es bueno confiar en Jehová en el verso 5. Jehová es todopoderoso en los versos del 6 al 9. Y Jehová es eterno en el verso 10, con alabanza en el verso 10. En los versos 1 y 2 es un llamado a la alabanza y a la adoración, indicando que no vale esperar hasta que la muerte se acerque. Ahora, cuando tenemos vida, es que debemos adorar. En los versos 3 y 4 enseña que nuestra confianza debe estar puesta en Jehová y no en el hombre. El hombre es perecedero. Si confías en Jehová, vas a conseguir lo que Jehová puede hacer. Es el único que da salvación y vida eterna. En el verso 5 nos indica que es bueno confiar en Jehová, Creador todopoderoso, que ayuda a los oprimidos, y por ello son bienaventurados. Es la última de las 26 bienaventuranzas en el libro de los Salmos. Todas las demás las tenemos en el libro de Job. Nos habla de la dicha de tener a Jehová, el Dios de Jacob, señalando la misericordia que tuvo con su pueblo y demostrando en la propia persona de Jacob, a quien tomó como un hombre engañoso y temeroso y lo transformó en un hombre de fe, padre de su pueblo escogido, y es lo que hace con cada uno de nosotros cuando nos dejamos guiar por él. En el verso 6, Jehová Creador es todopoderoso, mantiene su fidelidad perpetuamente. Por eso es dichoso y feliz el que tiene su ayuda y esperanza en Jehová Creador. En los versos que corresponden al día de hoy, del 7 al 10, se demuestra que Jehová es fiel, justo, eterno y duradero. Sus proyectos duran para siempre. Su amor es eterno y muestra fidelidad con los que se humillan ante él. Esto se comprueba en el ministerio de Yeshua anunciado desde el Antiguo Testamento y que podemos ver comprobado en Lucas capítulo 4 del 17 al 19, cuando nos dice: y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver,
para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Por qué hemos de confiar en Jehová? Nos preguntamos. Por causa de sus hechos, es la respuesta. Él creó todo, Él es fiel. En los versos del 7 al 9, cada una de las líneas comienza con Jehová, un verbo activo, palabra y obra. Hace justicia a los oprimidos en el verso 7. Da pan a los hambrientos en el verso 7. Libera a los cautivos en el verso 7. Da vista a los ciegos en el verso 8. Endereza a los cojos en el verso 8. Protege al extranjero en el verso 9. Sustenta al huérfano de la viuda en el verso 9. Anula a los malvados en el verso 9. Se comprueba su fidelidad. Es lo que Yeshua puso el mismo énfasis en su ministerio. Y al igual, hoy sigue haciendo las mismas maravillas. Hay bendición alineado a él y maldición si se le desobedece. Culmina el salmo con la seguridad en él, porque es eterno, como lo vemos en el verso 10. El Señor reina para siempre, tu Dios Sión, de generación en generación. Aleluya. En cuanto a la conclusión de la hermenéutica del día de hoy, tenemos que Yohanan hizo su trabajo. Ahora cada uno de los bautizados que le pertenecen a Yeshua debe obedecer y practicar su palabra como su discípulo, convirtiéndose en testigo para reflejar la imagen de Yeshua HaMashiach y testimoniar con el ejemplo a quien es salvación. Como Yohanan, la Eclesía santificada prepara el camino para la segunda venida de Yeshua, invitando a volver el camino hacia Jehová mientras puede ser hallado, porque esta llamada a reflejar a Yeshua HaMashiach, multiplicar sus obras y fructificar almas para el amado, transmitiendo la buena nueva de salvación. Debemos ser valientes para comunicar el mensaje, proclamando arrepentimiento y bautismo para volver al fundamento de la instrucción, con la autoridad del Logos y el poder del Ruach HaKodesh, quien vence toda esclavitud de pecado en nuestras vidas y en quien es obediente a recibirlo. Por ello, como dice Isaías 55, del 6 al 8, busquen a Jehová ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Jehová, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar, pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Jehová. El llamado es accionar en palabras y obras, porque la parucía es al mismo tiempo festejo para los santos y manifestación de ira de Jehová para los impíos. Los justos viven en humildad, cumpliendo el propósito para alcanzar la salvación, y los que se condenan es por ser autosuficientes, resistiéndose a tomar el camino estrecho que trae vida eterna. Y en esta espera a la parucía debemos ser pacientes en escalar el Sinaí, perseverando en comunión con el amado, persistiendo en obediencia a la palabra de vida y sufriendo la indolencia presente, muriendo al mundo, a la carne y al demonio, porque siempre se puede confiar en las promesas del eterno justo juez, que nos da cobertura, porque ha sido llamado y escogido para vivir en el reino eterno. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, preciosos reyes amados, y una vez culminada esta hermenéutica del día de hoy, ahora procedemos
para hacer oración por los colaboradores del reino, por aquellos que siembran en el reino, porque confían en las promesas de Jehová y le sirven a Yeshua HaMashiach con sus diezmos y ofrendas para que la obra de Jehová se extienda por todas las naciones. Gracias, Padre amado, por cada uno de los testigos, de los testimonios de tu amor, que a través de tus diezmos y ofrendas, Señor, llegan al alfolí para que pueda haber alimento en la casa, para que la palabra no contaminada llegue a todas las naciones. Te alabamos, Padre Santo, por cada uno de esos ofrendantes que vienen y traen, Señor, a diezmos para recibir la bendición de Jehová, porque todo el que viene y trae a Jehová recibe bendición, recibe prosperidad, recibe vida eterna, porque se han ajustado a la palabra de vida y ahora ellos reciben la liberación y salvación que da Jehová, porque solamente manteniéndose en las obras de piedad, en la adoración, en la obediencia y en el servicio es que estás atento para la parucía, para la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Por eso, gracias, Padre Santo, por mantener activos a estos colaboradores del reino, por mantenerlos allí expectantes, porque tienen la llama encendida para dar en amor, para dar como Yeshua HaMashiach dio, para seguir obrando en obras de amor, en obras buenas de bendición. Señor, manténlos a salvo hasta la parucía, no solamente a ellos, sino a sus 1000 generaciones de pacto, para que ellos puedan ver el obrar sobrenatural en la prosperidad, en la salvación y en la sanidad divina que reciben cada día. En este momento, una oración especial de intercesión, así como lo vimos en Santiago, que la oración fiel de justo puede mucho. Para ellos, Señor, liberación completa, sanidad completa. Y si están pasando alguna opresión en este momento, son liberados en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres fiel para con tus justos. Tú los has sacado de las tinieblas y ahora los has llevado a la luz para que vivan en la luz verdadera hasta tu segunda venida. Gracias, Padre Santo. Sé que estas oraciones han llegado ante tu altar, porque el clamor del justo tú lo escuchas. Por eso son bendecidos, amados y victoriosos para la gloria del Padre bueno. Amén, amén y amén. Y una vez culminada la hermenéutica del día de hoy, recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal de los Mosqueteros de Jehová de YouTube. Si aún no te has suscrito, activar la campanita para que te lleve todo el mensaje, toda la notificación de la buena nueva del reino. Comentar este video, el minuto que más te impactó, porque Jehová solamente da palabras de vida eterna, y sobre todo compartirlo, porque así estás llevando a otro la buena nueva de salvación. Amén. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, como el río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo y afirmo en este momento, Espíritu Santo su derramamiento, como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo y afirmo en este momento, Espíritu Santo su derramamiento.